Hoy vamos a analizar un material que es realmente singular. Se trata de un libro digital, Diálogo del Padre con un Hijo, de un autor llamado Gabriel de la Santa Cruz. Y a mí lo que me atrapó desde el principio es la premisa. Es muy cruda. Es un hombre que cree que está hablando directamente con Dios, pero que a la vez está, vamos, aterrorizado con la idea de estar volviéndose loco. Esa tensión, esa duda tan humana, es el motor de todo el texto. Totalmente. Y para situar un poco a quien nos escucha, estamos hablando de una edición argentina del año 2021, pero viene con un dato importante. Una licencia eclesiástica del Arzobispado de Salta. Y esto, a ver, conviene aclararlo desde el minuto 1. Sí, es un matiz importante. Claro. Esta licencia no significa que la Iglesia esté diciendo, confirmamos que Dios ha hablado con este hombre. No es eso. Es más bien un filtro de seguridad doctrinal. Significa que han revisado el texto y que, bueno, han concluido que su contenido no va en contra de la doctrina o la moral católicas. Es un visto bueno para su lectura, pero no una validación del fenómeno en sí. Un punto clave, sin duda. Nuestra misión hoy es, pues, meternos en la piel de esa experiencia. El autor nos invita a leerlo como si esos mensajes fueran para nosotros, para explorar cómo se tocan temas tan universales. La fe, la gestión del miedo, el sentido del sufrimiento, todo desde una perspectiva de diálogo muy íntimo y a ratos muy angustioso. Y es que el autor es muy honesto en la introducción, ¿eh? Explica que de estas locuciones, que es como él las llama, empezaron en retiros de silencio, pero que las dejó. Las abandonó por la duda, por el miedo. Y no las retomó hasta el 2018. E insiste mucho en que esto no es una novela para leer del tirón. Es más bien una guía para un trabajo interior, para la introspección. Y recomienda hacerlo con acompañamiento, con un director espiritual. Pues entremos de lleno en ese conflicto central que mencionaba, porque es el corazón de todo, vamos. Hay un pasaje del 6 de febrero de 2018 que lo resume a la perfección. El autor, en su diálogo, expresa esa angustia, y lo dice en un tono muy cercano, con el voseo argentino, claro. Dice algo como, si esto no viene de vos, te ofendo al escribirlo, y si viene de ti, te ofendería al no escribirlo. Es un callejón sin salida psicológico tremendo. Totalmente. Es el gran dilema del místico, en realidad, de cualquiera que vive una experiencia que, bueno, desborda la razón. Y la respuesta que recibe se convierte en el pilar sobre el que se va a construir todo el libro. Hijo mío, no tengas miedo. No se trata de entender, sino de confiar. Esta es la idea clave, el giro fundamental que se le pide. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El libro no evita el miedo más visceral del autor, la locura, la esquizofrenia, pero es que la voz que le escucha lo aborda de frente. Le explica que los síntomas físicos que tiene, los calores, la taquicardia, esos ataques de pánico, no son signos de una enfermedad mental, sino la reacción natural de su cuerpo a una acción espiritual muy intensa, a lo que llama la acción del Espíritu Santo. Es como si su hardware humano se viera sobrepasado por el software divino, por decirlo de alguna manera. Y para anclar todo esto en la realidad, el autor incluye una nota personal que es muy reveladora. Menciona una evaluación psicológica de abril de 2018 que concluyó que su problema era de índole emocional, en concreto ansiedad, pero no intelectual o psicótico. Y esto le sirve a él, y de paso al lector, como una especie de ancla a la cordura. Le da un marco para poder interpretar su experiencia sin caer en el pánico a la locura. Vale. Entonces, si la respuesta a esa duda tan profunda es confía, la pregunta obvia es ¿en qué o en quién se supone que debe confiar? ¿Qué tipo de Dios es el que se presenta al otro lado de esa línea? ¿Cómo se describe esa relación? Pues aquí el libro se aleja de una imagen de un Dios abstracto o lejano y la presenta de una forma radicalmente personal. Hay una frase del 13 de febrero que es casi un titular, vamos. Esto es una relación amorosa entre padre e hijo. Todo el texto se esfuerza en normalizar esta comunicación. Pero esa idea, la del padre bueno que habla con su hijo, aunque es muy potente, también es un clásico del cristianismo. ¿Aporta el libro algo nuevo o sorprendente en ese aspecto? ¿O se arriesga a sonar un poco a cliché? Es una buena pregunta. Yo creo que donde el libro intenta romper ese cliché es en su insistencia en que esta comunicación debería ser la norma. Usa una analogía muy directa, la del padre terrenal. La voz le pregunta,
¿Acaso conoces algún buen padre que no vele por los intereses de su hijo o no le conteste cuando éste le habla? El argumento provocador del texto es que lo raro no es que Dios hable, sino que sus hijos no puedan oírle. No puedan por lo que él llama el mundanal ruido, el estrés, las preocupaciones, el pecado, en fin. Vale, entiendo. Le da la vuelta al argumento. No es un milagro escuchar a Dios. El problema es el ruido que nos lo impide. Y dentro de esa relación introduce un concepto que a mí me pareció precioso, el del amor acabado de Dios. Sí, es una idea muy potente contra la inseguridad humana, ¿verdad? La frase es, amo a cada hijo como si fuera un hijo único. Se presenta como un amor total, incondicional, que no disminuye ni se reparte. No es como una tarta que hay que dividir entre millones, sino un sol que ilumina a todos por igual con toda su intensidad. Y esto choca frontalmente con la idea de que Dios pueda tener favoritos o predilectos. ¿Y cómo resuelve esa contradicción? Porque en la propia Iglesia se habla de la predilección, por ejemplo, por los sacerdotes. El libro lo matiza de una forma muy interesante. Explica que la predilección no es amar más a unos que a otros. Es más bien una cuestión de afinidad. Usa el símil de un padre con varios hijos. Puede que tenga más afinidad con uno porque comparten gustos o carácter, pero su amor por todos es exactamente el mismo, es total. La afinidad, en este caso con los sacerdotes, tendría que ver con la función que desempeñan, no con un mayor grado de amor. Y para explicar esta comunicación que es diferente, el libro usa otra analogía, esta vez muy tecnológica, que me resultó muy curiosa. Distingue entre la conexión con los laicos y la conexión con los sacerdotes. Exacto. Es una analogía muy del siglo XXI. Describe la conexión con los laicos como una red inalámbrica, como el Wi-Fi, vamos. Cuando uno está en lo que se llama estado de gracia, la conexión es perfecta, de alta velocidad, pero el pecado o la distracción actúan como interferencias, como si hubiera paredes gruesas o una mala cobertura que debilita o corta la señal. Y en cambio la de los sacerdotes es por cade, ¿no? Algo así, pero mucho más orgánico. La describe como un cordón umbilical espiritual, un vínculo directo e ininterrumpido con Cristo. Y aquí es donde el libro ofrece una explicación teológica a una pregunta muy común. ¿Por qué los sacramentos como la confesión o la comunión son válidos aunque el sacerdote que los administre sea un pecador? Claro, una duda que tiene muchísima gente. Pues según esta analogía, es porque la gracia, el alimento espiritual, no depende de la santidad personal del canal, del sacerdote, sino de la fuente, que es Cristo. El cordón umbilical alimenta al bebé sin importar si la madre está contenta, triste, sana o enferma. La conexión es funcional, va más allá del estado personal del sacerdote. Entendido. Tenemos a un hombre que supera su duda a través de la confianza en un Dios que se presenta como un padre cercano y comunicativo. Pero entonces llega la siguiente gran pregunta, la que todo el mundo se hace, ante el sufrimiento. Si Dios es un padre tan amoroso, ¿por qué permite el dolor? El autor, recordemos, sufre de ansiedad, de pánico, de depresión. El libro no puede ignorar esto. No lo ignora, al contrario, lo pone en el centro, pero lo reinterpreta por completo. El sufrimiento aquí no es un castigo, ni una ausencia de Dios. Se presenta como una herramienta divina y una oportunidad. Una oportunidad de purificación y, sobre todo, de unión con el sufrimiento de Cristo. Para ilustrarlo, recupera una imagen muy tradicional, la de la carpintería de San José. A mí me pareció muy poética. Dice que Jesús aprendió a abrazar la cruz mucho antes del Calvario, porque su padre, adoptivo, José, le enseñó a trabajar la madera con amor y paciencia. La imagen es muy potente. La sombra del joven Jesús en la pared del taller, con los brazos extendidos, que ya dibujaba la forma de una cruz. Es una forma de decir que la aceptación del sufrimiento es algo que se aprende, que requiere práctica y amor. Y el texto va más allá, ¿eh? Llega a enumerar lo que llama los beneficios de la cruz. Este puede sonar un poco chocante, pero desde su lógica interna sostiene que el sufrimiento, si se acepta y se ofrece, te hace crecer en santidad, en humildad, en prudencia, que acalla las pasiones y, lo más importante desde la fe, que permite salvar almas. Esa idea de ofrecer el sufrimiento, para alguien ajeno a esta tradición, puede sonar muy extraño. ¿Cómo lo explica el libro? Lo conecta con la figura de Simón de Cirene, el hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz. El libro dice que muchos cristianos se resisten a su propia cruz, que se pasan la vida gritando «¿Por qué a mí?». Pero en el momento en que la aceptan, como hizo el cireneo, aunque sea regañadientes al principio, se unen de una forma íntima al camino de Cristo.
Dejan de ser víctimas de su dolor para convertirse en colaboradores en una misión más grande. El sufrimiento pasa de ser un sinsentido a tener un propósito trascendente. Y hay otra idea que refuerza esto, la de los tiempos áridos. Esos momentos de sequedad espiritual, de no sentir nada. El libro dice que es ahí donde de verdad se crece. Exacto. Lo compara con un barco de vela que navega con el viento en contra. Es en la dificultad, no en la comodidad del viento a favor, donde se demuestra la pericia del marinero y se fortalece la nave. Las consolaciones, los sentimientos bonitos, son un regalo, pero la verdadera fe y la virtud, según este texto, se forjan en la aridez, en seguir adelante cuando no sientes nada, solo por confianza. De acuerdo. Una vez que el autor asume su experiencia y encuentra un sentido a su propio sufrimiento, el libro da un giro. El tono se vuelve más urgente, casi profético. Hay un fuerte llamado a la conversión, dirigido al mundo entero, pero con un foco muy claro en Argentina. Sí, aquí es donde el texto entra de lleno en lo que se conoce como el género de la revelación privada. Y es crucial recordar lo que dijimos al principio. La aprobación eclesiástica no obliga a los fieles a creer en esto. Simplemente confirma que no hay nada herético. Estos mensajes se presentan como una lectura espiritual para el momento actual, no como un dogma de fe. Y son mensajes muy directos. Hay uno del 6 de junio de 2018 que dice: estas manifestaciones son un llamado a la conversión de manera inminente y radical, y se enfoca mucho en un tema social y político concreto de la Argentina de aquel momento. Efectivamente, el debate sobre la ley del aborto. El libro lo presenta en términos muy duros, como una manifestación de la cultura de la muerte. El autor describe visiones muy fuertes, vientres que se convierten en tumbas, mujeres que profanan crucifijos en manifestaciones. Es un lenguaje muy visual, muy impactante, que refleja un profundo dolor espiritual desde la perspectiva de la voz que él escucha. De hecho, presenta el resultado de la votación en el Senado argentino, el 9 de agosto de 2018, cuando la ley no fue aprobada, no como una victoria política, la presenta como una batalla espiritual ganada, directamente por la Virgen María. Exacto. Y lo interesante es la respuesta que propone el libro ante estos males. No llama a la acción política en la calle, lo cual es significativo. El llamado es a una acción espiritual, la oración, la adoración eucarística, la reparación y el ofrecimiento de los sufrimientos personales, todo por la conversión del país y de los pecadores. La batalla, según el texto, se libra en el plano interior. El propio autor se da cuenta de que muchos de estos mensajes, confía, reza, ama, se repiten una y otra vez a lo largo del libro. Y se lo pregunta a la voz divina. Y la respuesta que recibe es muy pedagógica. Resume la intención de todo el texto, en realidad. La voz le dice: «Hijo, lo seguiré haciendo hasta que de la razón baje al corazón». Es decir, una cosa es entender algo intelectualmente, y otra muy distinta es asimilarlo, interiorizarlo, hasta que se convierte en una convicción profunda que transforma tu vida. La repetición es la herramienta para que el mensaje cale de verdad. Entonces, si recapitulamos, estamos ante el relato de un viaje que empieza en la duda y en el miedo, que encuentra una salida en la confianza radical en una relación paterno-filial con lo divino, que aprende a resignificar el sufrimiento como una herramienta de crecimiento y que culmina en una misión, un llamado urgente a la conversión interior como respuesta a los problemas del mundo. Has trazado el arco narrativo perfectamente. Y creo que, más allá de las creencias personales que cada cual pueda tener sobre el origen de esta voz, el libro deja sobre la mesa una pregunta final muy provocadora. Propone que la comunicación con lo trascendente es o debería ser algo normal, una relación accesible que simplemente está bloqueada por el ruido de nuestro mundo y de nuestra mente. Y esto nos lleva a reflexionar. En una sociedad saturada de información, de notificaciones constantes, de distracciones, ¿qué formas adopta hoy esa búsqueda de una guía interior, de una conexión con algo más grande? Y en esa búsqueda, sea espiritual, filosófica o psicológica, ¿qué papel juega hoy la confianza, el dejarse llevar, frente a nuestra necesidad moderna de controlarlo y entenderlo todo racionalmente? Es una tensión que desde luego va mucho más allá de este libro.